Caroline Weir, ¿qué puede aportar al Real Madrid? Vamos a analizar posición táctica, sus funciones en el campo y la conclusión que sacamos de el fichaje de Caroline Weir. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de Caroline Weir, porque en este canal lo que vamos a hacer con cada uno de los fichajes del Real Madrid femenino es analizar qué puede aportar al Real Madrid, haciendo un análisis un poco más detallado de cómo juega Caroline Weir, en qué posición y en qué zona jugará en el Real Madrid, cuál va a ser, desde nuestro punto de vista, su valor dentro de lo que es el Real Madrid, qué valor le damos a su fichaje. En definitiva, pues precisar un poquito nuestra opinión respecto al que ya es el primer fichaje del Real Madrid femenino. Bueno, primero vamos a ir con cómo juega Caroline Weir, que creo que la mayoría de la gente que consume fútbol femenino, pues Caroline Weir es altamente conocida por todo el mundo, a poco que uno haya visto algo de fútbol internacional y se haya querido mascar un poquito de fútbol. Bueno, Caroline Weir es una, aparte de que la vimos el año pasado frente al Real Madrid, Caroline Weir es una centrocampista llegadora, es decir, está absolutamente perfilada para llegar desde la segunda línea. Ella juega en el carril interior izquierda, ¿de acuerdo? Suele jugar más bien en su ángulo natural de pie y tiene un magnífico nivel técnico de conducción, buena velocidad y zancada cuando tiene zona para correr, espacio para jugar, y tiene un magnífico pase en largo y en corto. Optimiza muy bien los recursos en forma de pases precisos, es muy dinámica, se mueve y destaca, por supuesto, por encima de absolutamente todas las cosas, su llegada, gol y disparo, tanto dentro del área como fuera. Caroline Weir ha anotado 14 goles esta temporada con el Manchester City, unas muy buenas cifras de una jugadora que no es un 9, pero que hace de todo lo que tiene que ver con la previa y con el fin de buscar el gol. ¿En qué posición y zona jugará en el Real Madrid? Bueno, Caroline es una jugadora claramente trescuartista, ¿no? Dentro de lo que es el argot del fútbol moderno se puede aplicar el término de jugadora de tres cuartos. Se puede mutar en varias zonas, pero en el City, como hemos dicho, jugada de interior izquierda dentro del 4-3-3 que se establece en todo lo que es cantera Manchester City y también que se aplica dentro del primer equipo femenino. Con Alberto Toril, con este sistema encajaría perfectamente si Toril emplea el 4-3-3, pero es verdad que también ha empleado mucho el 4-2-3-1 y pienso que en ese sistema del 4-2-3-1 que ha empleado bastante en la fase final de temporada Alberto Toril, podría hacer de vértice de media punta, ¿no? O sea, digamos que por delante del doble pivote, donde por ejemplo puede estar perfectísimamente y tendrá muchas opciones de jugar Sandy Toletti con Claudia Zornoza, ella justo ser el vértice ofensivo que cierre ese, entre comillas, triángulo, porque no ejerce como un triángulo como tal, poco detrás de la delantera, de una Bárbara Banda, de Esther González, y luego ella, pues en esa zona, como decimos, de tres cuartos, como una especie de media punta. Con ese sistema de 4-2-3-1, 4-4-2 también podría ser, pero el 4-2-3-1 creo que Toril lo va a emplear bastante esta campaña. ¿Cómo valoramos desde Madridismo al Día TV su fichaje por el Real Madrid femenino y qué podemos esperar? Bueno, para mí tiene un rango altísimo en forma de fichaje, para mí un fichaje top, de las mejores centrocampistas de Europa y de lo mejor que se puede fichar en su puesto. Es el fichaje típico que genera ilusión dentro de lo que es la afición madridista. Y desde luego que si todo va bien, que presumiblemente debería ser así, porque tiene muchísima calidad, pues tiene fútbol para rato. Llega con 27 años, todavía en una muy buena edad, y son ese tipo de jugadoras que queremos los madridistas que llegan al Real Madrid, porque aparte de generar ilusión dentro del madridismo, de los aficionados, y de que va a producir muchísimo fútbol para el equipo, pues va a generar también un efecto llamada seguramente en futbolistas que tengan el rango de estrellas, grandes jugadoras que digan, oye, mira, joder, pues ha llegado aquí Caroline Weir, entre otras que puedan llegar, y son esas jugadoras que nos van a dar ese impulso de calidad y, como digo, también de atracción, de decir, voy a jugar con grandes cracks, grandes jugadoras, como es la propia Caroline Weir. O sea que para mí la escocesa es una grandísima incorporación. No, desde luego no la quiero gafar, soy mucho de gafar los fichajes. Con Naikari, para mí era el fichaje más ilusionante, y mirar qué temporada primera hizo con el Real Madrid, espero que esta segunda lo haga mejor.
pero creo que Caroline Weir es otra historia completamente diferente, es una jugadora de altísimo nivel, y creo que realmente los madridistas vamos a disfrutar muchísimo de Caroline Weir, que de alguna manera cumple su sueño de jugar en el Real Madrid. Ya vimos imágenes de ella ahí, con la camiseta de Zinedine Zidane, dándole toques al balón ahí y tal. Pues yo creo que también eso pues gusta mucho a la afición merengue. Chicos, como siempre, dejadme vuestra opinión, qué pensáis de Caroline Weir, qué puede aportar, qué os parece este tipo de contenido, este tipo de vídeos, si queréis que siga haciendo con el resto de futbolistas que vayan llegando al Real Madrid FEM este tipo de vídeos un poquito más analíticos, un poquito más de scouting preciso a nivel táctico, lo que sea, como siempre, me lo precisáis aquí en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.